Hola gente de YouTube. Aquí el canal de SlowedFix con un nuevo video. Sé que no se esperaban un fanfic de este tipo. Pero quiero empezar a crear teorías de personajes en algún anime. Claro, solo si mis recursos me lo permiten. De todas formas, estoy consciente de que no soy muy activo en el canal, y pido disculpas por eso. Intentaré traer buenas historias para entretenerlos. Pero por el momento, disfruten del video, y suscríbete o dale like. Aclaración. Los personajes, animes, música e imágenes no son de mi propiedad, solo la historia. Créditos a sus respectivos autores. Dicen que el futuro es incierto. Que puede ser escrito por uno mismo. ¿Pero eso es verdad? Tal vez sí. Capítulo 1. Metal o humano. En la ciudad de Tokio, para ser más específico el distrito 20, bajo lo que parecía ser un puente de autopista. Luces azules, como si de un fallo en la instalación eléctrica estuviera ocurriendo. Y poco después, aparecería una esfera oscura. De donde al desaparecer, estaría arrodillado, un hombre de complexión no tan delgada. De pelo oscuro, y aparentemente desnudo. Poniéndose de pie, miraría a su alrededor, analizando el lugar donde se encontraba. Su expresión era seria, como si el estar sin nada en pleno lugar tan oscuro y frío, no fuera nada del otro mundo. Caminando a paso lento, en la oscura noche. Saldría de aquel sitio para caminar por las calles de la autopista. Siendo de noche, pocas personas paseaban por allí. Aunque con la gente que se topaba, lo miraría con sorpresa y repulsión. Ya que al parecer las personas creían que se trataba de un extranjero nudista, que solo estaba insultando su país. O que simplemente estaba loco. Aunque al extraño no le importaba que lo miraran, después de todo, él no tenía sentimiento alguno por eso. Poco después de su recorrido por las calles, sería detenido por un policía en moto. El cual había sido notificado por radio que una persona nudista estaba yendo por las calles sin nada en el cuerpo. Literalmente. El extraño solo miraría al policía de pies a cabeza. Mientras que el policía bajaba de la motocicleta, con unas esposas en mano para arrestarlo por ir sin ropa en vía pública. Aunque cuando el policía iba a detenerlo para esposarlo, sería atravesado por lo que parecía ser una hoja de metal. La cual era parte de la mano del extraño. Y tirándolo al suelo tomaría su arma y las llaves de la moto. A la vez que al tocar la ropa del tipo, su cuerpo cambiaría tomando la forma del uniforme que el policía llevaba puesto. En otra parte del distrito 20. En un lugar llamado el edificio Aqua. Estaba lo que parecía ser una mujer de pelo morado, matando y comiendo a otras personas, mientras se tocaba los labios por el sabor a sangre que los pintaba. Parecía una glotona. Ya que no parecía saciarse con eso. Pero al lugar donde ella estaba, aparecería otra persona más. Llevaba un traje blanco con una máscara parecida al icono de terror de Viernes 13. Mientras se tronaba los dedos con su mano. Hablando en tono rasgado diría: parece que no exageraban, cuando te llamaron glotón, diría el hombre. Mientras la mujer se detenía al escuchar sus palabras. Detesto que me interrumpan, mientras desayuno. No molestes. Respondería con frialdad a sus palabras. ¿Acaso no sabes quién soy, verdad? Hablaría el sujeto por segunda vez. Mientras la mujer respondería: claro que lo sé. Eres el miserable que disfruta de torturar a los demás. Terminaría, mientras que risas se escucharían a través de la máscara del tipo. Tengo órdenes de llevarte con vida. Pero antes de hacerlo, puedo cortarte un dedo. O tal vez dos. No te molesta, ¿verdad?
expresaría el sujeto con tono desquiciado al final de sus palabras. Contestando a eso, la mujer diría en tono burlón: es un pequeño juguete para alguien tan grande. Apuesto a que aún juegas con muñecas. ¡Qué adorable! De un movimiento rápido, el tipo se posicionaría atrás de la peli morada. Permíteme acabar con esto. Y después de decir eso, lanzaría lo que parecían ser tentáculos rojos con púas. Aunque fallaría su ataque, y sería empapado por el agua de la pecera que estaba allí. Mirando su mano, se sorprendería, y hablando diría: devuélvelas. Mis pinzas. Y de un grito se escucharía: dámelas. La mujer que había escapado, y llevado algo diría: no voy a jugar contigo. Después de eso, tiraría el objeto y desaparecería. Al día siguiente. En la tarde. Justo cuando la noche está por llegar. Se vería a un chico de pelo naranja, hablando por teléfono con el que parecía ser su amigo. Tal vez podrías tener suerte. No sé. Respondería, mientras que sonidos como de ambulancia se escuchaban. Ajá, ¿quién era? Takasaki-sen. ¿Así? No sé qué tan buena idea sea esa tuya, pero diviértete. Terminaría de decir, para luego colgar y seguir su camino. Hablando, lo que parecía ser un investigador, sobre el caso de la masacre que ocurrió en el edificio Aqua. A su compañero que salía de allí. Creo que admitiré que las cosas no van bien. Lo sé. Me dijeron que devorando un cuerpo sobreviven un mes. Pero estos ataques son muy seguidos. No son más que bestias. No creo que se conformen con una sola persona. Creo que son como animales. Ni siquiera son animales, de hecho no sirven para nada. Eso es cierto. Por cierto, ¿escuchaste algo sobre un policía muerto que encontraron en medio de la calle? Dijeron que había sido traspasado con algo filoso. Como una cuchilla grande. Y que había sido enviado a arrestar a un extranjero, por andar con las esferas al aire. ¿En serio? Qué extraño. A mí me notificaron que un loco en motocicleta, había irrumpido en un establecimiento de computadoras. ¿Crees que sea la misma persona? Seguramente solo sea una casualidad. Además, ¿quién rayos entraría a un lugar, solo para hurtar computadoras? Conduciendo por la calle. Se estacionaría. En una parte de unos edificios en construcción. Parecía pensativo. O simplemente era una expresión de su programación, para aparentarlo. Ya había buscado en la base de datos. Sobre el paradero de su única misión. John Connor. Era el nombre de quien debería eliminar. Pero aunque buscó en toda la red. Sobre algún indicio de dónde encontrarlo. No lo consiguió. Parecía que se debía al país donde estaba, ya que la gente de allí no era americana, sino parecía ser japonesa. Esa era la explicación más razonable, del por qué no estaba ahora mismo intentando acabar con la vida del joven John. Eso tal vez podría ser. Hasta que al mirar en la fecha de su llegada, mostraría que era el año 2014. Eso debía ser un error, ya que él debía ser enviado al año 1995. Pero no fue así. Consciente de que John, ahora debía tener unos 20 y tantos. Y que su localización era desconocida. Debía tomar una decisión. Tendría que ir al país americano, y seguir con su misión, tal y como se le programó Skynet. O, construir una máquina del tiempo. Para volver al año 1900, y exterminar a John. Como debía ser. No había otro modo. Ya que una creación sin propósito, no era nada.
Pero justo antes de volverse a la salida de aquella construcción, escucharía una explosión que estaba cerca a unos metros de él. Curioso por lo que ocurría allí, se bajaría de la motocicleta, e iría a inspeccionar la causa del sonido. Acercándose más y más, vería a un chico herido, huyendo de una loca de pelo morado, que gritaba su nombre. Solo miraría cómo la mujer lo acuchillaba, con lo que parecían ser extremidades de su espalda. Era curioso ver cómo un humano parecía querer comerse a otro. Pero no es como si el canibalismo fuera algo que le sorprendiera. Después de todo, en la guerra contra las máquinas, había personas que se comían unas a otras, ya que la escasez de comida era mucha. Sin nada más que llamar a su atención, estaría a punto de abandonar el lugar. No era su trabajo interferir en situaciones que no lo favorecieran. Y no era su problema si aquel chico no sobrevivía. Pero el joven, mientras era torturado por la persona que quiso amar, lo miraría a lo lejos, e intentando pedir ayuda al oficial, hablaría en tono bajo. Ayuda. Pero parecía que no lo escuchaba, mientras él se alejaba de allí. Dando todo de sí para hablar más fuerte, y no morir a manos de su novia loca, volvería a decir: ayuda. Por favor. Ayuda. Pero sería lanzado a la pared de uno de los edificios. Oye Kaneki, ¿qué te pasa? ¿Acaso la pérdida de sangre te está dejando tonto? Diría entre risas la mujer de ojos oscuros y pupilas rojas. No te preocupes. Pronto me beberé toda tu sangre y tus órganos, me los comeré también. Pero antes de siquiera dar un paso hacia el joven, escucharía un disparo de un arma. Mientras sentía un pequeño golpe en su brazo izquierdo. Claro, una bala no sería capaz de hacerle nada. Volteando su cabeza hacia la dirección del sonido, miraría a un policía humano aparentemente, con una pistola a su posición. Vaya, vaya. No esperaba más comida aquí. Se escucharía decir de la mujer, mientras él no decía nada, y solo tenía una expresión seria. Jeje. Eso no me hace nada. Kaneki, no te mueras rápido, ya que serás el postre principal. Y dejándolo desangrándose, correría así a la persona mientras este continuaba disparando. Ella, dando un salto muy alto, atravesaría al sujeto, en el pecho y piernas. Pero no sonaría el grito de dolor que usualmente las personas hacen. Y no había sangre escurriendo en sus cagunes. ¿Qué pasaba?, se preguntó a sí misma. No lo había notado al principio, ya que la sangre del chico llamado Kaneki estaba en el aire, e hizo no poder oler bien al hombre. Y es que, no desprendía el olor a humano, sino más bien, a metal. Mientras ella pensaba, el sujeto con ropa de policía transformó su brazo en una cuchilla metálica, y dando un corte en la goul, rasgaría su ropa, haciendo que ella reaccionara, y con sus cagunes lo lanzaría lejos. Al recomponerse el tipo, vería que su brazo de cuchilla estaba sin la parte de arriba, dando a entender que se rompió, al intentar cortar a la mujer. ¡Qué raro humano! No sangras, transformas tu mano en una espada, y no desprendes olor a carne. ¿Acaso eres un ghoul mutante?, preguntaría, curiosa por el hombre al que atacó. Pero él no respondió, y las heridas hechas por ella se regenerarían. Y la parte que le faltaba a su brazo, volvería en forma de un charco de metal. Jeje. Me preguntó si sabes bien. Hablaría, mientras estaba lista para el segundo asalto. Parecía que el sujeto no hablaría otra vez. Mientras tanto, con el chico Kaneki, estaba reposando en el muro donde fue lanzado. Se estaba desangrando.
apenas pudiendo mirar bien ya que el cansancio hacía que su visión fuera un poco borrosa. Pero aunque con poca vista, miraría que el policía al que le pidió ayuda estaba a unos metros de su loca pareja. Comenzando primero el tipo. Dispararía repetidas veces para distraerla, mientras corría a su dirección con su brazo como una cuchilla. Ella por su parte solo sacaría sus kagunes, para después correr también a su dirección, y de un pequeño choque estar frente a frente con él. Con uno de sus kagunes, atravesaría al hombre en el pecho. Pero él, se convertiría en lo que parecía ser metal líquido. Y se zafaría de ese ataque. Parecía que ninguno podía acabar con el otro. Ya que la mujer, al igual que el hombre, se regeneraban de sus heridas y daños. Hasta que de un golpe a la mano del oficial. Lanzaría la pistola que llevaba en la mano, justo donde estaba casi inconsciente el chico Kaneki. Sin importar que ya no tenía el arma a su mano. Transformaría su otra mano en una cuchilla más, y seguiría con la pelea contra la Ghoul. Estirando su mano hacia el arma, que a pocos centímetros estaba de él. La sostendría, y apuntando a los dos trataría de elegir a quién debería disparar. Por la forma en que atacaba el hombre. No parecía ser humano, ya que ninguna persona común podía regenerarse, y transformar sus manos en cuchillas filosas. Pero, a pesar de eso, apuntó hacia su ex. Ya que no solo le rompió el corazón, sino que también el cuerpo. Como ya era de esperarse. La bala no le haría nada. Aunque, al estar agotada de tanto pelear y regenerarse, sentiría dolor en uno de sus ojos. Ya que la bala que disparó Kaneki, había destrozado uno de ellos. Dolor y molestia por aquello. De un gran golpe lanzaría al sujeto con uniforme. Lejos de ella. Y corriendo molesta a la dirección del chico. Estaría a punto de desollarlo, por haberle hecho sentir dolor. Tratando de volver a disparar el arma. Se asustaría, al notar que ya no tenía más balas. A punto de que ella se lo comiera allí mismo. Y él cerrando sus ojos. Sería sepultada, por muchas vigas de metal. Que cayeron justo donde ella estaba. Recomponiéndose el tipo de metal. Vería que el chico, estaba a un lado de vigas amontonadas. O lo que quedaba de la mujer Ghoul. Acercándose más a ellos. Escanearía, lo poco que quedaba de ella. Ya que un humano con esas capacidades, podría ser un problema para Skynet. Aunque también el porqué de ayudar al joven, era un misterio. No lo hizo por pena, o algún tipo de afecto a la vida humana. No. Solo quería saber qué era la mujer. Ya que su anatomía, no era igual a la de un humano. Y más por esas extremidades de su espalda. En una cama de hospital. Estaría el joven de nombre Kaneki. Mientras le desagradaba, la comida que le habían dado. Buenos días, Kaneki. Se escucharía una voz de lo que parecía ser, una mujer enfermera. Con tono alegre en sus palabras. ¿Eso es lo poco que vas a comer? Preguntaría, mientras recogía la charola de la comida. Por cierto, tu mejor amigo, vino a visitarte otra vez hoy. Doctor Kenow. Diría la mujer, al ver llegar al doctor. ¿Cómo te sientes hoy, Kaneki? Me han dicho que no has comido nada desde que te internaron en el hospital. Pero no tienes síntomas de algo malo. Es que hay algo mal. En mi sentido del gusto. ¿Sentido del gusto? Todo me sabe horrible.
Ya veo. Descuida. Puede ser una secuela psicológica. Después de todo, fue un gran accidente. Descansa. Tienes mucho que sanar. Regreso después. ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Quién fue el que me ayudó?